Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros vamos a hablar acerca de la metodología para la creación e innovación de estructuras organizacionales. El equipo está conformado por Álvarez García Lorena, Fernández Sánchez Juan Estefanía, González Ortega Tania Elizabeth y su servidora Fernando Chavia León. Para dar una pequeña introducción, anteriormente ya se analizaron detenidamente ciertos factores, tanto internos como externos de una empresa, para poder determinar cuáles son exactamente las necesidades de la empresa en todo aspecto, es decir, financieras, económicas, de recursos humanos, recursos materiales, situación del mercado, entre otras cosas. Esto con el único fin de poder determinar cuál sería la estructura más adecuada para el negocio, hablando específicamente de diseño organizacional, así para crear estructuras organizacionales más innovadoras. Como primer punto tenemos la planeación de estudio. La ejecución de un plan de estudio tiene unos siguientes pasos. El primero es determinar el factor de estudio. Este procedimiento fija los cimientos para determinar el objetivo de estudio, llevar a cabo una exploración o investigación preliminar que proporcione la información fundamental. Como segundo tenemos las fuentes de estudio, fuentes internas, tenemos como órganos de gobierno, nivel medio, área afectada, otras unidades administrativas, unidades de mejoramiento administrativo, comisiones o grupos de trabajo. Tenemos las fuentes externas, normativas, organismos internacionales, instituciones fiscales, proveedores, clientes y usuarios. Como paso número 3 tenemos la definición del objetivo de estudio. Este debe ser muy específico en cuanto a las condiciones que la organización espera como resultado de sus acciones. Como paso número 4 tenemos la investigación preliminar. Aquí se hace un reconocimiento para determinar la situación administrativa de la organización. Esto implica revisar la literatura técnica, la legal, además de establecer el primer contacto con la realidad que se va a estudiar. Como paso número 5 tenemos la preparación del proyecto de estudio. Después de recabar los elementos preliminares anteriores, los que ya les mencioné, se debe preparar el documento de partida a fin de ponerlo en práctica. Y por último tenemos la propuesta técnica, tenemos la naturaleza, tipo de estudio que se pretende realizar, el alcance, la justificación, antecedentes, objetivos, estrategia, recurso, costo, resultado e información complementaria. Todos estos pasos se plasman en este último paso, que es la propuesta técnica, que es todo lo que les mencioné anteriormente. Enseguida tenemos el 5.2, que es autorización del estudio. ¿Cómo debe de aplicarse? Debe de aplicarse en primer lugar con el propósito específico y exclusivo de definir las unidades orgánicas mayores. Culminada esta primera parte, recién procederá el estudio independiente a una de las unidades de segundo nivel. Esto también nos menciona que en esta sección se presenta una visión panorámica de la metodología del diseño organizacional, ya que la metodología que se describirá es de acuerdo a la secuencia ordenada y lógica de los pasos que deben darse a constituir dentro de una organización, e igualmente aplicable al conjunto de una empresa, sea cual su dimensión o actividad, como en forma independiente a unas de otras, ya depende de sus componentes. Enseguida, ¿qué función tiene? En este punto se debe presentar el proyecto a titular de la organización responsable de su ejecución para que éste lo evalúe, en su caso que lo apruebe. ¿Qué se hace una vez ya autorizado? Una vez ya autorizado, debe girarse comunicaciones o convocar a reuniones para hacer conocimientos de todos los niveles jerárquicos.
la intención de realizar el estudio, resaltando los beneficios que se obtendrán de este esfuerzo sin fin de que todos brinden su apoyo. Enseguida tenemos el 5.3, recopilación de la información. ¿Qué se hace? En esta etapa se apuntan a los hechos que permiten conocer, analizar a lo que se sucede en la organización. Esto para que no se obtengan impresiones de la realidad deformadas y las soluciones sean inoperables. ¿Qué herramientas para la recopilación de información se usan? Como primero tenemos cuestionario de entrevistas, investigación documental, observación directa, consulta a sistemas de información de célula. Tipos de datos, como primero pues tenemos los primarios, que es información recabada por primera vez utilizada solo para la investigación. Se usa comúnmente para la observación de cuestionarios. Y tenemos los secundarios, que es información documental o datos ya existentes que pueden ser internos o externos. Y en los métodos tenemos que es observación, inspección física, también entran las entrevistas y los cuestionarios. De los cuestionarios se lleva el qué, cómo, cuándo y también puede ser un por qué. Yo les voy a hablar acerca del tema 5.4, que es análisis e interpretación de los datos que va arrojando la investigación. Para empezar, primero veremos una diferencia entre qué es análisis y qué es la interpretación. El análisis es el estudio minucioso de un tema a fondo con la finalidad de conocer y sacar así como conclusiones del mismo para poder tener como ya, pues sí, un análisis de lo que se está estudiando. La interpretación es el proceso mental en el cual se trata de encontrar un significado más amplio de la información que se ha recabado. El objetivo principal del análisis es resumir todas las observaciones que se han encontrado de forma que proporcionen pues respuestas a la investigación y pues con esto resolver todos los cuestionamientos que la investigación o por el fin que la investigación se ha llevado. La interpretación busca darle significado más amplio a todas las respuestas mediante una trabazón con otros conocimientos disponibles. En la interpretación ya abarca como una respuesta más concreta de lo que nosotros creemos acerca de las cuestiones que se están llevando a cabo en la investigación. Existen diferentes tipos de análisis de datos. Entre ellos podemos encontrar el análisis de los datos cuantificados, que son aquellos que se pueden contar. El tratamiento estadístico de los datos permite un análisis adecuado que puede tener diversos alcances, los cuales siempre van a depender de los objetivos que se estén investigando y también de la hipótesis que se haya planteado en la investigación. Y este análisis siempre puede estar orientado a diversos factores. Entre ellos podemos encontrar que uno de ellos es determinar lo que es típico en el grupo de estudio. Este consiste como en nosotros poder concluir como en cierta parte de una población qué es lo que les gusta o qué es lo que comúnmente ellos hacen o utilizan. El siguiente, indicar si existe variación entre los sujetos del grupo, señalando qué tipo y magnitud. Este consiste en buscar como rangos de variabilidad que existan entre pues, la población estudiada.
El siguiente es mostrar la forma de cómo están distribuidos los individuos con respecto a la variable que se mide. Y por último, muestra la relación existente entre dos o más variables. Y pues también ayuda a describir las diferencias que existen comparando como los grupos de individuos, por ejemplo, comparando la población de Irapuato con la de Abasolo. El siguiente tipo es el de análisis de datos no cuantificados. Estos son los datos los análisis que no pueden contarse, y los datos sin elaborar pueden ser utilizados en análisis e interpretación sin tener en cuenta si han salido o no cuantificados en todos los aspectos, y pues cumplen una función, varias funciones muy importantes. Entre ellas es que ayudan a entender como el significado que existe entre cada categoría que se está analizando, aclaran la naturaleza de las relaciones entre las variables determinantes estadísticamente, y por último, pues permiten orientar al investigador a formular nuevas hipótesis para futuras investigaciones. El tercero es el de los análisis de los datos no estructurados. El problema que plantea este tipo de datos, o el problema que resuelve, es doble, porque primero se necesita determinar qué aspectos del material requieren ser categorizados, como pues sí necesitan categorizar los datos que quieren analizar, y en segundo deben saber qué principios de clasificación pueden utilizarse. Ahí es cuando ya, por ejemplo, seleccionan qué quieren estudiar, o qué es lo que a ellos les conviene o está de acuerdo a su investigación. El tema 5.5 es la elaboración y planteamiento de la propuesta. Este se divide en dos fases que a su vez se están dividiendo en etapas. La fase 1 y se divide en dos etapas, la cual la primera es el análisis estratégico de la empresa. En esta primera etapa se logra hacer que todos participen, todos los directivos participen, también los responsables de la oficina, el personal seleccionado para la administración del archivo en cuestión, y se toman en cuenta ciertas problemáticas. Entre ellas podemos encontrar la acumulación de documentos, y pues en este podemos encontrar la existencia de documentos duplicados y documentos que ya no sirven dentro de la empresa, y pues se encarga de redefinir todas las tareas encomendadas en cada una de las áreas o direcciones de la empresa. La siguiente función o problema que se puede resolver son los diferentes criterios de archivo entre personal de la empresa, la falta de personal calificado y el mobiliario y material incorrecto para archivar los documentos. La etapa número 2 es el estudio de la base legal de la empresa y de los procedimientos para su creación. Este consiste en conocer toda la legislación que se encuentra vigente y que pues afecta de manera directa o indirecta a la empresa en cuestión, así como el uso y manejo de la documentación y otras fuentes que logren facilitar el conocimiento de las direcciones y los métodos de archivo de los documentos. Los documentos necesarios a estudiar en esta etapa son la legislación que afecta a la dirección en particular, el expediente de perfeccionamiento empresarial, los reglamentos tanto internos como externos, resoluciones, cartas curriculares, entre otros documentos de esta índole, y pues estos son de cada dirección, las normas de procedimientos elaboradas para la tramitación de los diferentes asuntos y el estudio del organigrama de la entidad. La fase número 2 es la fase del diseño. En la primera etapa podemos encontrar que esta etapa comienza con un análisis general de toda la situación de los documentos con los que cuenta la organización, con la finalidad de lograr diseñar como archivos de gestión acorde a las características y a las funciones de cada oficina. Este ya consiste en ir segmentando como por oficinas y ver qué documentos son los que requiere cada una.
y tiene la finalidad de garantizar que los procesos que se lleven a cabo bajo condiciones controladas y también bajo la ley. Entre las actividades que podemos encontrar es la elaboración del cuadro de clasificación, la definición de las series documentales, la determinación de los plazos de transferencias de los documentos a los diferentes archivos del sistema, la definir el nivel del acceso a los documentos, o sea que no todo el personal tenga acceso a documentos que, por ejemplo, sean privados o que no puedan, pues sí que sean privados, y la gestión y control de los expedientes. Y como última etapa en la fase 2 es la definición de los soportes en que se plasmará cada tipo de documento durante el proceso de la generación de los mismos, con una vista a su conservación y utilización. En esta, el análisis, consiste en analizar el volumen de la producción de los documentos y la situación organizativa y tecnológica con la que cuenta la empresa. También consiste en realizar un análisis de la identificación de los recursos de la información ya realizadas por cada una de las oficinas de la empresa, tanto tipo de fuentes, servicios y sistemas de cada información. Y pues aquí también se define el soporte en que se plasmará cada documento según las condiciones reales de pues cada oficina. Después de este 5.6, que es la implementación, ¿qué es? Se dice que es la realización de una aplicación o la ejecución de un plan o idea. En esto se determinan estrategias, también es la implementación, que es el método o modo en el cual se propone una acción de las estrategias tomadas. Y se menciona que las labores se vuelven un poco más técnicas que administrativas. Esto quiere decir que van a dejar de ser más técnicos y van a poner más el control de la administración y la organización. Para que una implementación es necesario evaluar las dimensiones y las afectaciones que pueden obtenerse a consecuencia de la realización de cambios en la empresa. Partiendo de esto, podemos determinar el modo en el que llevaremos a cabo la implementación de estrategias organizacionales. Para crear una estrategia, primero se deben de tener en cuenta los objetivos que quiere la empresa, como si quiere cambiar, quiere innovar algún producto o quiere que sus subordinados o gente que trabaje con ellos sean mayores capacitados. Por ello se tienen que establecer estrategias cumpliendo objetivos que pueden ser a corto, mediano y largo plazo. El proceso de administración estratégica involucra dos procesos relevantes, que es la formulación y la implementación. En la formulación es donde se formulan esas estrategias, como yo lo mencioné, con objetivos. También se plantea el diseño en el que van a llevar cada una de estas estrategias. La estrategia va a ser a corto, mediano o largo plazo. Y después está la implementación, ya cuando lo van a poner en práctica dentro de la empresa, y ya sea que haya sido, por ejemplo, en una innovación en los mismos empleados, o bien para hacer cambios dentro de la empresa que los hagan generar mayores ganancias. El 5.7 es la evaluación periódica. La evaluación periódica es una herramienta. Pues sí, la evaluación periódica de la empresa se presenta como una herramienta útil para el control de gestión superior, que consiste en analizar la evolución de la empresa en los últimos años y sus perspectivas futuras. También evalúa el impacto de las decisiones con sus resultados y la aceptación en realización en el cumplimiento de su misión. ¿Qué quiere decir? Que cada determinado tiempo se va a hacer una evaluación periódica no solo a los empleados, sino también a la empresa para ver cómo se ha trabajado durante estos años, que puede ser que haya tenido altibajos, que no haya cumplido con las misiones o las visiones que se proponían desde un principio. Es por eso que se hacen estas evaluaciones y consiste en una herramienta porque lo utilizan grandes empresas, y más adelante voy a mencionar qué tipo de evaluaciones son las que hay. La evaluación periódica a cada miembro de la organización
Toda persona le gustaría saber cómo es su nivel de desempeño dentro de una empresa y cómo ha visto sus superiores su desempeño, ya sea personal y laboral. Cabe resaltar que cada persona es diferente y cada uno de ellos va a tener un desempeño totalmente diferente, en la redundancia. Entonces, ahí es donde se van a hacer evaluaciones periódicas y si han tenido esa evaluación de manera correcta, pueden hacer un ascenso o descenso de los mismos trabajadores. Y para ello se necesita un evaluador. ¿Qué es un evaluador? Es una persona que cumple con ciertas características. Una de ellas es que es un investigador, planificador y solucionador de problemas. Estos van relacionados con procesos específicos en la necesidad de evaluación. Ellos se plantean preguntas que le van a hacer a los empleados, a los subordinados o a las personas que estén encargadas para una evaluación periódica. Ellos hacen un informe y se lo entregan a ciertas personas. Esto lo estuvimos viendo nosotros en materias atrasadas, como fue en habilidades directivas, donde cada persona es reclutador del desempeño y con ellos se toman ascensos o descensos, pero siempre van a tener un ascenso. ¿Qué tipos de evaluaciones hay? Está una autoevaluación. La autoevaluación es la que se hace uno mismo como empleado o como estudiante. Por ejemplo, en el caso de un empleado, es cuando ven el desarrollo personal y profesional que han tenido y lo bien que han funcionado en esa empresa. Se toman ciertas preguntas que uno tiene que considerar y contestarlas de manera honesta para que sean de mejor calidad. Después está la evaluación de 180 grados. En este tipo de evaluación es la más tradicional en grandes empresas, ya que los directivos crean preguntas que hacen a sus evaluadores para tomar la evaluación de sus subordinados. Después está la evaluación de 360 grados. Después está la evaluación de 360 grados, donde primero está el jefe inmediato, que es el jefe principal. Ahí sería de 90 grados. Después están los 180, que serían colegas. Y después 270 subalternos. Los colegas son personas que están en la misma área que van a evaluar a esa persona. Los subalternos son los gerentes y por último los clientes. En ellos se ve mucho cuando quieres, por ejemplo, hacer una evaluación al cliente, ahí es donde se toma esta evaluación. Y después está la evaluación de desempeño por competencias, donde a cada persona, como su nombre lo indica, es una competencia donde se ponen dos personas y ahí van a evaluar quién es la candidata para ese puesto. Por último tenemos el ejemplo del diagrama de evaluación periódica. Este es como un tipo cuestionario que se le hace a una persona cuando está. Primero hacen un inicio, se toman en cuenta un saludo cordial y se le va a indicar que va a estar en una evaluación. Después mencionarán si ha tenido aprendizaje, si se ha desarrollado de manera profesional o personal, y si no es así, tienen que cambiar la pregunta. En este diagrama se toman en cuenta, por ejemplo, la diversión. La diversión es una pregunta que se hace y después el dinero, si le gustaría tener un ascenso y cuánto dinero estaría queriendo ganar. Y si es así, se continúa con la evaluación. Y para concluir, tenemos que para las organizaciones tengan un éxito necesitan realizarse procesos de manera adecuada, se tienen que formular estrategias que se realizará con un análisis cuidadoso del medio ambiente, ya sea interno o externo. Se lleva a cabo una adecuada implementación, se recopila información de datos primarios y secundarios.
Esto, como ya se mencionó, puede ser por medio de encuestas, investigaciones documentales que la misma empresa va a otorgar. Se requiere de una autorización que las harán los primeros niveles de manera jerárquica, que aquí sería un gerente o un subgerente. Para el estudio, entra en marcha, necesita la ayuda de un planteamiento de propuesta. Este siempre va a ser con una mejora de la empresa y que sea de manera efectiva y tenga al igual de eficiencia. Y eso es todo de nuestra parte.